del amor, la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra Eucaristía en esta gran solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Se sientan un momento, leemos y nos unimos a las intenciones de nuestros hermanos. Misa de acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la cosecha de arveja. Piden protección, ofrece la Eucaristía Catarino Tzay. Misa de acción de gracias a Dios por cumplir otro año más de vida. Tomás Antonio Jocholá Cumes, piden protección y bendición. Misa de rogación a Jesús sacramentado y a la Virgen de Guadalupe por la vida y la salud de Fermín Buch, piden liberación y protección. Misa de rogación a Dios por la vida y la pronta recuperación de la salud de Cristiano Ronaldo y Víctor Mauricio, de apellidos Mikulash Mikulash, piden sanación. Ofrece la Eucaristía Sandra Mikulash Mikulash. Misa de rogación a Dios por la vida, salud y trabajo de Victoriano Mikulash Mikulash, que se encuentra en Canadá, piden protección. Ofrece la Eucaristía Sandra Mikulash Mikulash. Misa de rogación a Dios y a Jesús sacramentado por la vida y la salud de la familia Mikulash Kuzkuj, piden bendición y protección en su hogar. Ofrece la Eucaristía a la familia. Misa de rogación a Dios por la familia Bellón Sir, ruegan a Jesús sacramentado liberación y protección. Misa de acción de gracias a Dios por cumplir un año más de vida, Walter Alexander Maxul Kuzkuj, que se encuentra en los Estados Unidos. Ofrece la Eucaristía a la familia. Misa de acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas y por la cosecha. Piden también por la familia Chico Chirish y por la salud de Serapia Yosmuj. Ofrece la Eucaristía Noé Chico Chirish. Misa de acción de gracias a Dios y a San Bernardino de Siena por los estudios y por cumplir otro año más de vida, Josué Manuel Ajú. Ofrece la Eucaristía a la familia. Misa de acción de gracias a Dios por el trabajo y la salud de Edwin Rolando Barán Canush. Piden protección y bendición. Ofrece la Eucaristía a su esposa. Misa de rogación a Dios por los estudios, sabiduría y entendimiento en la vida de Johnny Armando Mikulash Mikulash. Piden protección y bendición. Ofrece la Eucaristía a su mamá. Misa de rogación a Dios por la vida y la salud de Mariela Cot, para que deje el vicio del alcohol y para que lo guíe siempre nuestro Dios. Ofrece la Eucaristía a su esposo. Misa de acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas y por cumplir otro año más de vida. Brian Alexander y Shen Kanush piden protección y bendición en su juventud y por regresar de su viaje. Ofrecen la Eucaristía a sus padres. Misa de acción de gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe por la recuperación de Fernando Gael Chuluc Coy. Ofrece la Eucaristía a su familia. Misa de acción de gracias a Dios por cumplir 30 años de vida matrimonial. Los esposos Apolinario Musía y María Seferina Sincal piden bendición y protección en su familia. Ofrece la Eucaristía a la familia Musía Sincal. Misa de acción de gracias a Dios por la vida, salud y trabajo de Jonathan Patunaiche Sitán. Piden protección. Misa de acción de gracias a Dios por la vida, salud y trabajo de Berildo Patunaiche Sitán. Piden protección. Misa de acción de gracias a Dios y a Jesús sacramentado por la salud y el trabajo de Henry David Ajbal Raquek. Misa de acción de gracias a Dios y a Jesús sacramentado por la salud y el trabajo de Marvin Eliseo Ajbal Raquek. Misa de acción de gracias a Dios y al Santísimo Sacramento por las cosechas. Piden bendición y protección. Ofrece la Eucaristía Alejandro Shicay y familia Shicay. Misa de rogación a Dios por el negocio y para que Dios le ayude en la solvencia de una deuda de Sofía Shicay. Misa de acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la vida de la familia Alonso Cozajay. Piden protección. Misa de acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas, por la salud y la protección en la vida y trabajo de Juan Ramón Zipaquios. Ofrece la Eucaristía a la familia. Misa de rogación a Jesús sacramentado por la vida y la salud de la familia Upun y aquí. Piden protección y bendición para la familia. Ofrece la Eucaristía a Lucrecia Upun. Misa por Rigoberto Raquec para que el Señor le conceda el descanso eterno de su alma. Ofrece la Eucaristía a Araceli Citán. Se paran todos, por favor. Por las necesidades espirituales y materiales de nuestra comunidad parroquial de San Bernardino de Siena, Patzum. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores
e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Arrepentidos digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Con los ángeles y santos, alabemos y glorifiquemos a Dios, Padre Todopoderoso, por su Hijo Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Esa gloria te alabamos, decimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Que solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. El Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable no dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención.
tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. En el libro del Deuteronomio nos recuerda cómo, al salir de Egipto, Dios alimentó a Israel mientras atravesaban el desierto, nutriéndolos con el maná y saciando su sed con el agua que brotó de la roca. En el Evangelio de Juan, presenta a Jesús como el verdadero pan bajado del cielo, y San Pablo, por su parte, saca las consecuencias comunitarias que se derivan de la participación en la mesa del Señor. Escuchemos. Lectura del libro de Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda, el camino del Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, diciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra arriada hizo brotar para ti agua de roca más dura, y que te alimentó con el desierto, con el maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que partimos, ¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así todos, aunque seamos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémosle sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da la vida inmortal. 12 eran los que cenaban y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos adversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne, nuestro alimento. Pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es todo y la parte vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efectos tan diferentes tiene la misma comida? Si lo parten, no te apresures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan del cielo baja, es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná.
Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Se sientan un momento, hermanos, en el Señor. Hoy estamos celebrando esta gran solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Fundamento, alimento, sostén, fortaleza, esperanza, consuelo, ánimo, amor de nuestra propia vida y de nuestra comunidad eclesial. En la primera lectura que acabamos de escuchar del libro del Deuteronomio, se hace una prefiguración de esta realidad que nosotros no solo la celebramos cultualmente, ritualmente, sino sobre todo la recibimos y Dios hace vida y nosotros hacemos vida con Él y en Él. En el Antiguo Testamento se prefigura con el maná, alimento material que sostuvo la vida del pueblo de Dios. Alimento material que fue muy repetitivo para poder sostenerse materialmente.
En cambio, en el Nuevo Testamento es un alimento que se puede recibir una única vez en la vida y nos da vida eterna, nos da felicidad plena, satisface todas las necesidades espirituales del cristiano que entiende, que acepta esta realidad en su propia vida. Por eso San Pablo en su primera carta a los Corintios nos dice que lo que hace unidad en nuestra vida, en nuestra comunidad eclesial, es la Eucaristía. Y esta realidad la vivimos aquí, hermanos, en la casa de Dios, donde nos congregamos todos los hijos e hijas de Dios. Aquí en la casa de Dios y a través de la Eucaristía se pierde, entre comillas, raza, color, condición social, posición, apellidos, grupo, comunidad, apostolado, movimiento. Nos hacemos uno solo, formamos una única familia, dice San Pablo. Qué hermosa es la Eucaristía, nos lleva a la unidad. Si la Eucaristía eso es lo que nos pide, veamos si nosotros respondemos a la Eucaristía o seguimos nosotros comparándonos con los demás, sintiéndonos superiores a los demás. Cuando la Eucaristía nos invita a la unidad, nos recuerda San Pablo. Aquí todos formamos en la iglesia la única familia de la raza de los hijos e hijas de Dios. Eso es lo que hace la Eucaristía. Nos une la Eucaristía. La Eucaristía es comunión. Por eso no hay misa que se celebra una misa con un grupo es diferente, pero que un grupo tenga su misa y cataloga como que tuviera un rito propio cada grupo, eso es mentira, eso es egoísmo, eso es separación, eso es comparación con lo demás. Cuando la Eucaristía, litúrgicamente hablando, establece una estructura, establece un rito y un culto concreto. Por eso la Eucaristía une. En la Eucaristía todos formamos una única familia. Eso es lo que nos dice San Pablo, hermanos y hermanas. El que entienda y tiene oídos, que entienda. Y el que no, pues que sigue con sus caprichos. Eso no lo dice San Pablo, eso lo digo yo, interpretando un poco lo que dice San Pablo. Por eso la Eucaristía nos une. La Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana. Un cristiano sin Eucaristía es un cristiano flojo, es un cristiano perdido, es un cristiano que se queja de mil formas. Un cristiano con Eucaristía es un cristiano que sabe llevar todas las realidades en su vida, sabe echarle ganas a la vida cuando hay Eucaristía. La Iglesia en su normativa nos ayuda para que nosotros podamos amar y demostrar ese amor con actitudes concretas donde nosotros nos movemos. Por eso nos dice la Iglesia oír misa entera todos los domingos y días de precepto. Es un mandamiento y el que no lo cumple comete pecado grave. Ante una ley está y surge el amor. El amor prevalece sobre la ley. La ley ordena nuestra vida, en cambio el amor va más allá de una ley. El amor no solo obedece, el amor, valga la redundancia,
quiere, ama, aprecia y sabe lo que tiene. Y sabiendo lo que tiene el amor, hace y actúa independientemente si existe una ley escrita en papel más que una ley inscrita en el corazón y en la conciencia de cada cristiano. Por eso el amor en la Eucaristía, hermanos, tiene que ser el centro para cada uno de nosotros. Si la Iglesia nos pide oír misa entera todos los domingos, día de precepto, gracias a Dios cuando lo cumplimos. Y los que aún podemos participar todos los días y lo hacemos, bendito Dios. Y los que pudiendo hacer y no lo hacemos y solo cumplimos una ley, pues retémonos en este día. Yo que pudiendo venir a la misa todos los días y no lo hago, pura pereza, digo yo. Es un amor a medias porque solo cumplo el precepto. En cambio, mi sistema de vida laboral no lo permite. Eso es otro tema. Ahí no pasa nada. Es una invitación. Por eso celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo es motivo de meditación, de reflexión y de autoevaluación. ¿Cómo está nuestra fe, nuestro amor en Jesús Eucaristía? Y en el Santo Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús fue bien claro, fue bien sincero, directo y desde cuándo no, si es Dios, con los judíos. A Jesús le importó lo que los judíos podían pensar de él. Y qué bonito es cuando uno predica la palabra de Dios y cuando uno intenta y quiere vivir en la verdad, le importa a uno lo que la gente puede pensar de uno, porque uno tiene a Dios y uno proclama a Dios a través de actitudes. Pero cuando tenemos intereses personales, nos da miedo el qué nos dirán, el perder la paz por decir las cosas como son. Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Eso les chocó a los judíos. Es como pasa a veces, uno tiene que decir la doctrina tal cual. Choca. Hay gente necia que no quiere recibir la palabra de Dios como es. Pero Jesús dijo como es. Y allá los judíos si quisieron recibir o no. La doctrina cristiana se dice tal cual es. Y allá el hermano o la hermana si la recibe o no la recibe. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. ¿Qué pensaron muchos judíos de Jesús cuando en persona y en vivo lo dijo? Está loco. ¿Qué pueden pensar de uno cuando uno dice la doctrina así? Sí es la doctrina, pero aquí se ha hecho de generación en generación. Sí, pero su generación en generación, como lo ha hecho, es su ideología. Y esa ideología es diabólica. La doctrina le dice eso y actúe así, punto. Deje su tradición, que si no es buena, lleve la fe en su tradición, que es doctrina, y corrige su tradición. No estoy diciendo quitar la tradición o quitar la costumbre o quitar la ideología, o siempre esto se ha hecho aquí. La frase lapidaria, ¿verdad? Es que siempre se ha hecho eso. Sí está bien, pero sí está bien lo que se ha hecho siempre aquí, que se sigue haciendo por los siglos de los siglos. Pero si es diabólico lo que se está haciendo aquí, ¿y por qué no quitar lo diabólico y depurar y llevar la doctrina correcta? A Jesús le tocó eso, pero a Jesús le importó y él lo dijo. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo pasa? Probablemente ustedes cuando ustedes escuchan una homilía,
Probablemente en familia discuten lo que dijo el padre. Se pasó el padre. A ver si se pasó el padre. O usted se está pasando de pelar al padre. Y si se pasó el padre en decir, acérquese en la oficina y hable con el padre. Se pasó padre. Bueno, dígame y me corrijo. Porque la iglesia es sinodal. No, el padre sí dijo las cosas como son. Ojalá que haya escuchado fulano. Lástima que no fue a la misa. ¿Y usted qué se cree? ¿Dios o fiscalizador? La palabra de Dios no es para tirar en cara lo que es uno. La palabra de Dios se explica y cada uno la contextualiza en su vida, y la palabra de Dios renueva la vida. La palabra de Dios primero me la tiro a mí mismo como predicador y lucho por corregir mi vida con la palabra de Dios. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Los judíos siempre pensaban en lo material, como hacemos nosotros. Le regalamos un ratito de tiempo al Señor y siempre la materia. Comer y pasamos comiendo. Y hasta de noche, algunos a medianoche se levantan a comer. Bueno, por razón de enfermedad y gastritis, lo que sea, pues otra cosa. Siempre comiendo. Cuando Jesús les estaba hablando de otra comida superior a la comida material, sin descartar la importancia del sustento material. No estaba descartando el Señor, pero a partir de ese sustento, comida, alimento material, el Señor está trascendiendo, está hablando de otro alimento que jamás se acaba. Jesús le dijo, nuevamente Jesús les volvió a decir, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Nosotros, hermanos, nos alimentamos materialmente y lo hacemos bien, y debemos de hacerlo para poder vivir, biológicamente, físicamente hablando. Espiritualmente hablando nos alimentamos. ¿Y cómo nos alimentamos? 1000 formas espiritualmente. Nos alimentamos a través de la oración. Nos alimentamos a través de nuestra piedad, religiosidad popular. Nos alimentamos a través de la lectura orante de la palabra de Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nos alimentamos a través de nuestros sacramentos, en concreto de la Eucaristía, realidad que estamos recordando de una manera especial el día de hoy. Recordamos la institución de la Eucaristía comparado con el jueves eucarístico y la adoración que fluye el día de hoy a través de Jesús Eucaristía. Por eso Jesús vuelve a insistir. Veamos en esta mañana y este día cómo recibimos nosotros al Señor. Nos preparamos, intentamos alfombrar siempre nuestro corazón. Le ponemos alfombra de colores y arcos muy bonitos, como se hace en nuestro pueblo y en nuestra parroquia. Arcos de actitudes positivas, arcos, alfombras de actos concretos. Cada uno de nosotros sabe cómo está. Es motivo de reflexión. Nosotros nos vamos en la procesión y lo hacemos muy bien, con mucho amor, con mucha adoración, y cada uno va demostrando su detalle. Lo hacemos muy bien. Aparte de llevar a Jesús en la custodia, que pasará bendiciendo nuestro pueblo, nosotros hoy tenemos una custodia, no solo un domingo del cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que nosotros tenemos aquí es nuestra alma, nuestro interior. Nuestro ser en sí mismo es custodia nuestro ser. Cada vez cuando comulgamos, usted comulga cada 8 días,
hasta cada 8 días estrena su custodia. Pero esa custodia que usted estrena cada 8 días, llévelo por 8 días. No solo por 10 minutos, no solo por 1 hora. Lleve esa custodia, esa procesión en su matrimonio, en su trabajo, en la sociedad. ¿Cómo? A través de actitudes humanas y cristianas coherentes. Si no, lo que hacemos hoy termina siendo un rito cultural, una devoción muy buena, momentánea. Y los que comulgamos todos los días, renovamos esa custodia que llevamos. Lo renovamos, porque cada día recibimos al Señor. Pero ¿cómo renovamos esas actitudes donde nos movemos? Y viene la pregunta, sin ningún afán de echar en cara el pecado a nadie. Y los que nunca estrenamos, y Jesús quiere que estrene esta custodia, que es nuestra propia vida, es una custodia. Nosotros somos custodias del Señor. Quiere Él estrenar por lo menos a cada 8 días, si no podemos diario. Es decir, los que no comulgamos. ¿Por qué no comulgamos? ¿Se ha preguntado usted, hermano y hermana, por qué no comulga? ¿Y a este padre qué le importa? Me importa porque soy su pastor, pero no lo fiscalizo. Yo respeto su libertad como hijo e hija de Dios. ¿Por qué usted no comulga? ¿Cuál es la razón? Simplemente un pecado. Y el pecado puede ser un pecado concreto cometido, o puede ser un pecado de indiferencia porque le vale riata lo que significa Jesús. Esa devoción ante Jesús, llorar, y como la Magdalena, como la Verónica, llorar y orar. Pero si no hay actitudes concretas de reconciliación con el Señor, no vale. ¿Por qué usted no comulga? ¿Por qué? No se siente mal, hermano y hermana. Cuando todo tiene solución, todo tiene solución si usted quiere. Jesús quiere estrenar esa custodia que es usted y que soy yo, que por muchos años, muchos meses, se está oxidando esa custodia, que es usted y soy yo. Echémosle algo de esa custodia para que brille esa custodia. ¿Y cómo tiene que brillar esa custodia? Que usted quiera y se acerca y busca ayuda, y esa custodia se limpia. Pero que no sea una custodia de hipocresía. Los que supuestamente comulgamos, recibimos al Señor, brilla nuestra custodia, pero puede ser una custodia de hipocresía. Cuando la custodia que pide el Señor es una custodia de coherencia entre lo que decimos y hacemos. Caso contrario, mejor no recibir al Señor. Por eso, hermanos, este día es un día de pensar por qué. ¿Por qué yo no recibo al Señor? Yo vuelvo a insistir, de necio, como el Señor, y disculpe mi Dios, que fuiste necio en decir yo les aseguro, y la gente ni a palos quiso recibir. Y yo soy necio. ¿Por qué no recibe usted al Señor, hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué no arregle su situación? ¿Por qué no arregle su vida? ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no se arrodilla ante Jesús sacramentado? Está en la capilla de oración perpetua. Regálese un minuto y regale al Señor un segundo de oportunidad para que estrene esa custodia de su vida, que es usted. Nosotros sacaremos hoy la mejor custodia, objeto material que tenemos en nuestra parroquia, y se ve elegante y qué precioso. ¿Qué pasaría si yo sacaría al Señor
en una custodia de plástico. Seguro en la hora del almuerzo me van a pelar, pero si no tengo más, el Señor me entenderá. Pélese usted ahora, porque no quiere estrenar, quiere mantener esa custodia de plástico que usted se ha hecho de plástico, cuando el Señor ha dado su vida por usted y por mí en la cruz, que derramó su sangre y ha querido quedarse entre nosotros, ha convertido su vida y la mía en una custodia de 1.000.000 de quilates de oro, porque se dejó clavar en la cruz por usted y por mí, y ese 1.000.000 de quilates de oros como custodia, que valemos la sangre de Cristo clavado en la cruz, nosotros esa custodia que es nuestra vida, la hemos convertido en una custodia de plástico y de porquería, y no queremos recibir a nuestro Dios cuando Él quiere una oportunidad en su vida y en la mía. Y los que estamos recibiendo al Señor, rectifiquemos cómo lo estamos recibiendo. Yo les aseguro, si no comen mi carne. No está diciendo el Señor, pobrecito hermano. No, es que no tenemos vida en Él. Más claro no lo puedo decir. Yo les aseguro, hermanos, si dejamos de comer un mes, vamos a ir a parar en el cementerio y nos morimos. Eso les aseguro yo. No creo que aguantemos un mes, o un médico explicará mejor que yo. Yo les aseguro, y dice el Señor, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Dejémonos de babosadas, de decir, ay, es que Dios, perdonad, es que ese padre está loco lo que dice, es que Dios es amoroso. Babosadas, es amoroso, pero dice las cosas como son para aceptar su amor en nuestras vidas. No, hermanos, quitémonos esas babosadas que tenemos en la mente de justificarnos 1000 veces. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor. ¿Desde cuándo no? Es verdad, nos alimentamos de la palabra de Dios, pero no es lo mismo recibir al Señor en la palma de la mano. Y lo hacemos muy bien cuando hay procesión eucarística. No estoy diciendo que no se hace bien, se hace bien. Llevamos al Señor y queremos que esté pegado en nuestro nariz, lo besamos y todo, y podridos por dentro. Cuando el Señor nos da la oportunidad de recibir en la mano, de llevarlo en la boca, de masticarlo y tragarlo, ¿qué más queremos? ¿Qué más esperamos? Alguien que entiende eso. Y más que entender, y acepta eso y recibe en la mano, recibe un trozo de pan, pero allá está Dios, ahí está mi fe, lo recibo, lo llevo en la boca, lo mastico, estoy masticando. Mi Dios, ¿hasta dónde llega? Se deja masticar, se deja tragar. Dios, en esta custodia que soy yo, mi vida completa de alma y cuerpo, se disuelve. No solo queda un solo lugar. La custodia que nosotros llevamos, ahí está. Pero la custodia física nosotros se disuelve en todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué más da? Por eso es bueno que cada uno de nosotros, y disculpen con todo lo que diga, y dígame si soy loco. Y tal vez, ¿verdad? Pero procuro por Dios. Mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y en él. Este es el pan que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Más claro no lo puede decir el Señor. Pidámosle al Señor y a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que fue custodia del Señor. Primera procesión eucarística, desde Nazaret hasta Carín. Y siempre fue así. Custodió al Señor no solo 9 meses, siempre estuvo con Él. 9 meses lo llevó en su vientre. Nosotros llevamos la comunión, se disuelve en nuestra vida. 1 hora,
a partir de la entrada de la misa. Pero la Virgen Santísima, al tener a su Hijo, dijo: ahora ya no soy custodia del Señor. Siguió siendo. Nosotros, al salir de la Eucaristía, seguimos siendo custodios del Señor, donde nos movemos, donde estemos, que ella nos eche la mano para que amemos a Jesús Eucaristía y demostremos ese amor a Jesús Eucaristía con actos directos, contundentes, coherentes, verdaderos, sinceros. Y echémosle ganas, hermanos y hermanas, amemos a Dios, pero un amor profundo y sincero de echarle ganas a la vida. Que así sea. De pie. Unidos con toda la Iglesia, proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, creado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que da el alimento a todo viviente. Para que el cuerpo y la sangre de Cristo, con alimento y bebida para todos los hombres y mujeres que tienen hambre y sed de Dios, oremos al Señor. Rogamos, Señor, óyenos. Para que el cuerpo del Señor, que hoy recorre las calles de los pueblos y las ciudades, transformen a su paso los corazones, oremos al Señor. Para que los niños que reciben hoy por primera vez a Jesús sacramentado, dejen que Él los alimente a lo largo de su vida, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el sacramento del amor fortalezca la unidad de los discípulos de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el cuerpo y la sangre de Jesús sea viático eficaz para los enfermos y les dé su paz y su consuelo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el Señor, que se nos da como alimento, nos ayude a vivir en comunión de amor los unos a los otros, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que ofrecen esta Eucaristía, por sus intenciones y las nuestras, por nuestra comunidad parroquial de San Bernardino de Siena Patzún, oremos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que observando fielmente el mandato de tu Hijo, celebra el memorial de su obra hasta que Él vuelva, por Jesucristo nuestro Señor. Como miembros del único cuerpo de Cristo, llevemos a nuestro Padre del cielo estos dones de pan y vino, fruto de nuestro trabajo.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Proclama tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévela a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz. La paz de Cristo, la paz de Cristo, la paz de Cristo.
Cantamos. Piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Piedad de nosotros, ten piedad. Quitas el pecado del mundo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hermanos, Cristo mismo, hecho pan de vida, nos llama a su mesa a participar del banquete eucarístico. Si estamos reconciliados, acerquémonos con fe y amor a recibirlo.
Oremos, concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Se sientan un momento, hermanos, para unos avisos. Primero, muchas gracias por participar en la Eucaristía. Que Dios los bendiga siempre. Hoy pues hemos tenido la misa a las 6 de la mañana. También tendremos la misa a las 8 de la mañana. Y la misa solemne en el Templo Colonial, presidido por el nuncio apostólico Monseñor Francisco Montesío Padilla, los padres de la parroquia, y por si viniera un padre invitado, pues bienvenido. A las 10 de la mañana tendremos la Eucaristía Mayor, si quisiéramos darle un nombre, por la presencia del nuncio apostólico en nuestra parroquia, que será de mucha bendición. Y después de la misa de 10, 11:30 aproximadamente, tendremos la procesión con el Santísimo Sacramento, con el recorrido tradicional. Luego quedará expuesto en el altar hasta la misa de 5 de la tarde. Las comunidades ya saben que les corresponde hacer el ratito de oración por turnos. Y luego terminaremos este santo día, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, con la misa de las 5 de la tarde en el Templo Colonial. El próximo sábado 17 de junio será la formación con los catequistas de los sacramentos de bautismo, primera comunión, confirmación y pastoral familiar, matrimonio en el Colegio San Bernardino a partir de las 2 de la tarde. El próximo domingo 18 de junio será la formación con la pastoral de liturgia a nivel parroquial, pueblo y aldeas a partir de las 9:30 de la mañana en la iglesia pequeña. El próximo domingo 18 de junio será la reunión mensual del párroco con los encargados de grupos, apostolados y comunidades de la Acción Católica, Renovación Carismática, cursillos en proistas focolares y el grupo San Joaquín y Santa Ana en la iglesia pequeña a partir de las 11 de la mañana. Mil gracias por su participación y que tengamos un santo y feliz día domingo de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Se paran todos y recibimos la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz. La comunión nos une a Cristo. Por lo tanto, no podemos permanecer indiferentes a las necesidades de quienes nos rodean. Sigamos unidos en la misma fe y en la misma caridad. Entonemos el canto final. La Santa Eucaristía correspondiente para este domingo.
Este domingo muy especial en donde estamos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor Corpus Christi. Y es un día muy especial para cada uno de nosotros, hermanos. Y no solo acá en este municipio, sino que en todas las parroquias, en todos los municipios, departamentos, países en donde se está celebrando este día tan especial, en donde públicamente estaremos proclamando nuestra fe de que Cristo vivo está en medio de nosotros y estará bendiciendo a todos los corazones. Y es por eso de que el llamado para que nosotros pongamos nuestro corazón delante de Él, que nuestra alfombra sea especial para Él, que sería nuestro corazón, que nuestra capilla la podamos adornar bastante bien, nuestro corazón, que la podamos usar como capilla y que para que pueda descansar Jesús sacramentado dentro de nuestro corazón, hermanos. Así es que este es el llamado, la invitación para que ustedes puedan participar en las misas durante este día en su parroquia donde se encuentra. Y en dado caso, por motivos así bastante fuertes, no puede participar en la Santa Eucaristía por motivo de enfermedad o otra situación difícil, nos pueden seguir a través de nuestras diferentes plataformas. Nos pueden seguir a través de la página de Facebook de Radio Renacer. Solo búsquenos como Radio Renacer 98.3 FM, que a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo desde la parroquia San Bernardino de Siena la Santa Eucaristía y posteriormente la procesión con Jesús sacramentado, que estará visitando, recorriendo las principales calles de este municipio y para bendecir las familias, negocios y especialmente su corazón, hermanos. Esta es la cordial invitación entonces, y nosotros vamos y seguimos con nuestra programación súper especial de este día domingo en la solemnidad de Corpus Christi.